Rollos del Mar Muerto. Publicado por Británica. Esenio. Esenio, miembro de una secta o hermandad religiosa que floreció en Palestina desde aproximadamente el siglo II a.C. hasta finales del siglo I después de Cristo. El Nuevo Testamento no los menciona, y los relatos de Josefo, Filón de Alejandría y Plinio el Viejo a veces difieren en detalles significativos, lo que quizás indica una diversidad existente entre los propios esenios. Los esenios se agrupaban en comunidades monásticas que, al menos en general, excluían a las mujeres. La propiedad era común y todos los detalles de la vida cotidiana estaban regulados por funcionarios. Los esenios nunca fueron numerosos, Plinio fijó su número en unos 4000 en su época. Al igual que los fariseos, los esenios observaban meticulosamente la ley de Moisés, el Sabbat y la pureza ritual. También profesaban la creencia en la inmortalidad y el castigo divino por el pecado. Pero, a diferencia de los fariseos, los esenios negaban la resurrección de la carne y se negaban a involucrarse en la vida pública. Con pocas excepciones, evitaban el culto en el templo y se conformaban con vivir vidas ascéticas de trabajo manual en reclusión. El Sabbat estaba reservado para la oración y la meditación sobre la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, durante todo el día. Los juramentos estaban mal vistos, pero una vez hechos no podían rescindirse. Tras un año de prueba, los prosélitos recibían sus emblemas esenios, pero no podían participar en las comidas comunitarias durante 2 años más. Quienes cumplían los requisitos para ser miembros debían jurar piedad a Dios, justicia hacia los hombres, odio a la falsedad, amor a la verdad y fiel observancia de todos los demás principios de la secta esenia. A partir de entonces, a los nuevos conversos se les permitía almorzar y cenar en silencio con los demás. Tras el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, a finales de la década de 1940 y en la de 1950, en las proximidades de Khirbat Qumran, la mayoría de los eruditos coincidieron en que la comunidad de Qumran, QV, era esenia. Los rollos del Mar Muerto, antiguos manuscritos, de cuero, papiro y cobre, en su mayoría hebreos, se encontraron por primera vez en 1947 en la costa noroeste del Mar Muerto. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es uno de los hallazgos más importantes en la historia de la arqueología moderna. Su estudio ha permitido a los investigadores remontar la fecha de una Biblia hebrea estabilizada hasta no más tarde del año 70 después de Cristo, ayudar a reconstruir la historia de Palestina desde el siglo IV a.C. hasta el 135 después de Cristo y arrojar nueva luz sobre el surgimiento del cristianismo y del judaísmo rabínico, así como sobre la relación entre las tradiciones religiosas cristiana y judía primitiva. Descubrimiento y descripción. Los rollos del Mar Muerto provienen de varios sitios y datan del siglo III a.C. al siglo II después de Cristo. El término generalmente se refiere más específicamente a los manuscritos encontrados en 11 cuevas cerca de las ruinas de Qumran, que la mayoría de los eruditos creen que fue el hogar de la comunidad que poseía los rollos. El periodo relevante de ocupación de este sitio va desde c. 100 a.C. 68 a.C., y los rollos mismos datan casi todos del siglo III al I a.C. Los 15.000 fragmentos, la mayoría de los cuales son diminutos, representan los restos de 800 a 900 manuscritos originales. Están etiquetados convencionalmente por el número de cueva y la primera letra, o letras, del título hebreo, por ejemplo, 1QM igual a cueva 1, Qumran, Milama, la palabra hebrea para guerra, o 4Q test igual a cueva 4, Qumran, testimonia, es decir, una colección de textos de prueba. Cada manuscrito también tiene un número individual. Los documentos se recuperaron en el desierto de Judea en 5 sitios principales: Khirbat Qumran, Wadi al-Murabat, Naal Eber, Wadi Kabra, y Naal Selim, Wadi Seiyal, Wadi Daliyeh Masada. Los primeros manuscritos, descubiertos accidentalmente en 1947 por un pastorcillo en una cueva de Khirbat Qumran, en la costa noroeste del Mar Muerto, fueron etiquetados casi de inmediato como rollos del Mar Muerto. Posteriormente, especialmente desde la década de 1950 hasta mediados de la de 1960,
Los hallazgos en zonas vecinas recibieron una designación similar. En Qumrán se descubrió una gran cantidad y variedad de manuscritos. Los documentos mejor conservados de ese yacimiento son los hallados en la Cueva 1, incluyendo un rollo de Isaías, la regla de la comunidad, también llamada Manual de Disciplina, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, o rollo de guerra, un rollo de himnos de acción de gracias, y un comentario sobre Habacuc. La Cueva 2 contenía solo fragmentos, pero la Cueva 3 albergó el rollo de cobre, una lista de los tesoros del templo y sus escondites. La Cueva 4 albergaba el depósito principal de lo que algunos creen que fue una biblioteca esenia, que contenía aproximadamente 400 manuscritos, generalmente en mal estado. La mayoría de los manuscritos son escritos sectarios, y alrededor de 100 de ellos son textos bíblicos, que abarcan toda la Biblia hebrea excepto Esther. Se recuperaron varios documentos bien conservados de la Cueva 11, incluyendo un gran rollo con salmos canónicos, apócrifos y desconocidos. También se encontró una copia del Levítico, datada en el siglo III a.C., así como el importantísimo rollo del templo. Sus 66 columnas conservadas ofrecen detalles sobre la construcción del templo ideal de Jerusalén. Wadi al-Murabat, un segundo yacimiento a 18 kilómetros al sur de Qumrán, contenía documentos dejados por fugitivos de los ejércitos de Bar Kokhba, líder de la segunda revuelta judía contra Roma entre los años 132 y 135 después de Cristo. Los arqueólogos recuperaron 2 cartas de Bar Kokhba, documentos legales en hebreo, arameo y griego, y fragmentos de obras bíblicas de los siglos I y II después de Cristo. También hallaron un pergamino de los 12 profetas menores, notablemente bien conservado, que es prácticamente idéntico al texto bíblico tradicional. La Cábala, historia y fundamentos. La Cábala es la tradición mística del judaísmo. Nació como una enseñanza reservada, transmitida de maestro a discípulo, porque se consideraba que el contacto directo con lo divino podía ser riesgoso sin guía. Se decía que no era simple interpretación, sino conocimiento secreto de la Torá no escrita, revelado desde los tiempos de Adán y Moisés. Aunque el judaísmo se basaba en la ley, la Cábala ofreció un camino distinto, un acceso directo a Dios, lleno de simbolismo y experiencias místicas. Para algunos era peligrosa, incluso herética. Para otros, la expresión más profunda de la fe. Sus raíces están en el misticismo de la Merkabá, en Palestina en el siglo I. Merkabá significa carro, y hace referencia al trono celestial descrito por el profeta Ezequiel. Los practicantes buscaban, mediante contemplación extática, acercarse a esa visión. Entre los siglos III y VI apareció el Sefer Yetzirá, o libro de la creación. Allí se describe la creación como la combinación de 10 emanaciones divinas, llamadas Sefirot, y las 22 letras del alfabeto hebreo. En conjunto forman los 32 caminos de la sabiduría secreta. Desde entonces el cosmos fue visto como una manifestación de lo divino, donde números y letras tienen poder creador. En el siglo XII surgió el Sefer Abair, libro del resplandor. Presenta a la Sefirot como fuerzas que sostienen el universo, introduce la transmigración de las almas, y establece un simbolismo más complejo. Un siglo más tarde, en España, el Sefer Atemuna, libro de la imagen, propuso que la Torá se revela de manera distinta en cada ciclo cósmico. Así, no es fija ni inmutable, sino un texto vivo que cambia con los tiempos del universo. En paralelo, en el sur de Francia, Isaac el Ciego elaboró una visión marcada por el neoplatonismo. Todo proviene de una plenitud sin diferencia y vuelve a ella, pero el alma conserva su identidad al unirse con lo divino. Su escuela influyó en Cataluña, donde Asriel y Nachmanides fundaron la Cábala clásica. Allí se enseñaba que observar la Torá no solo es obediencia, sino un acto que sostiene el equilibrio del cosmos. Entre los siglos XIII y XIV apareció el Zohar, el libro del esplendor. Es un extenso comentario místico a la Torá escrito en arameo. Aunque atribuido a un sabio antiguo, en realidad fue redactado en la España medieval. Se convirtió en la obra central de la Cábala y hasta hoy sigue siendo su texto principal. En el siglo XVI, Safed, en Galilea, se convirtió en centro cabalístico. Moisés Cordovero organizó la tradición en su obra Pardes Rimonim. Poco después, Isaac Luria, llamado el Ari, transformó la Cábala con su enseñanza. Según él, Dios, el Ein Sof, se contrajo para permitir la creación, proceso llamado Simsum. Pero las vasijas que contenían la luz divina se rompieron, dando origen al caos, en un evento llamado Shevirat Hakelim.
Desde entonces, chispas divinas quedaron atrapadas en la materia. La misión del ser humano es participar en el Tikkun, la reparación del mundo, liberando esas chispas mediante actos justos y oración. Con el tiempo, la cábala se expandió más allá del judaísmo. Durante el Renacimiento inspiró a pensadores cristianos, y en la tradición esotérica occidental se fusionó con astrología, alquimia y magia, convirtiéndose en base del ocultismo moderno. Dentro del judaísmo, fue especialmente adoptada por el hasidismo, donde se integró en la espiritualidad cotidiana. Hoy la cábala se estudia en escuelas tradicionales y también en corrientes modernas más libres. En esencia, sigue siendo un mapa del universo y del alma. Enseña que cada pensamiento, palabra y acción tienen resonancia en el cosmos. Desde la Merkabá hasta la cábala luriánica, busca iluminar el misterio de la creación y abrir un camino de unión directa con lo infinito. Cristo fue esenio. La idea de que Jesús de Nazaret pudo haber sido un esenio es una hipótesis que ha sido debatida por algunos estudiosos, pero no hay evidencia concluyente que lo confirme. Los esenios eran una secta judía que existió durante el período del Segundo Templo, aproximadamente entre el siglo II a.C. y el siglo I d.C. Son conocidos principalmente a través de los escritos de historiadores antiguos como Flavio Josefo y por los rollos del Mar Muerto, que se cree que fueron producidos por una comunidad esenia en Qumrán. Algunas similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las prácticas esenias han llevado a especulaciones sobre una posible conexión. Por ejemplo, ambos grupos enfatizaban la importancia de la pureza espiritual y la vida comunitaria. Sin embargo, también hay diferencias significativas. Por ejemplo, los esenios eran conocidos por su estricto cumplimiento de la ley judía y su separación del resto de la sociedad judía, mientras que Jesús interactuaba con una amplia variedad de personas y a menudo cuestionaba las interpretaciones estrictas de la ley. En resumen, aunque hay algunas similitudes superficiales, no hay evidencia sólida que respalde la afirmación de que Jesús fue un esenio. La mayoría de los estudiosos consideran que Jesús fue un judío que predicó un mensaje único que, aunque influenciado por el judaísmo de su tiempo, no puede ser fácilmente encasillado dentro de ninguna secta específica existente en ese periodo.